El día de hoy vamos a hablar sobre series y sucesiones, pero vamos a hacer un análisis de las series y de las sucesiones desde una propuesta pedagógica. Le agradezco mucho si me confirma si ya se puede ver la pantalla. Sí, ya se ve. Perfecto. Desde una propuesta pedagógica, digamos, establecida desde la teoría de las representaciones semióticas. Esta teoría de las representaciones semióticas o de los registros de representación semiótica que aparece en los trabajos, eh, de Duval, de Raymond Duval. Esta teoría de las representaciones semióticas que aparece en los trabajos de Raymond Duval es una teoría que toma en consideración el papel que juegan los símbolos, que juegan los diagramas, que juega la simbología, que juega el lenguaje en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Es decir, estamos hablando, estamos dialogando un poquito sobre la importancia que va a tener la manera en la cual nosotros presentamos los conceptos matemáticos en nuestros estudiantes. Y voy a permitirme entonces utilizar esta idea de Raymond Duval para presentar un poco del trabajo en sucesiones y series. La manera en la que se presenta este trabajo es un poquito asumiendo que estamos trabajando con alumnos de educación preparatoria o de nivel universitario. Bueno, lo primero que debo mencionar es que Duval nos habla de que en muchas ocasiones los profesores de matemáticas tenemos una tendencia a presentar nuestros trabajos, a presentar nuestra docencia con un enfoque determinado. Es decir, le damos preponderancia a ciertas maneras de representar los conceptos matemáticos, a unas respecto de otras. La más común es la simbólica. Le damos entonces mucha preponderancia al uso de símbolos, al uso de ecuaciones, y a veces dejamos de lado que hay otras maneras de representar los conceptos matemáticos. A veces dejamos de lado el lenguaje natural, o escrito o verbal. A veces dejamos de lado los diagramas, las gráficas, las tablas, por mencionar algunos otros medios. Y lo que Raymond Duval propone es que entre más opciones damos a los alumnos, entre más formas tenemos de representar los conceptos matemáticos, pues parece ser que entonces hay más formas de finalmente comprender estos conceptos matemáticos. Y esa es parte de la propuesta justamente que buscamos en este primer ejemplo, en este primer acercamiento de la teoría de registros de representación semiótica, que es tratada en el tema 5 de nuestra plataforma. Bueno, pues vamos a comenzar, si está de acuerdo. Y
voy a comenzar considerando esta primera lámina. Esta primera lámina de fichas que si observamos tiene de un lado la configuración de un rectángulo donde acomodamos 5 fichas de un lado por 6 fichas del otro lado. Si nosotros observamos, este rectángulo en realidad lo que hace es, este rectángulo lo que hace es ser un rectángulo de 5 por 6. Entonces, si 5 es n, 6 sería n más 1. Esto por un lado. Pero por otro lado, si observamos ahí con detenimiento, observemos que se forman unos triángulos. Veamos el triángulo que está en azul. Tenemos 1, después tenemos 2, después tenemos 3 círculos en azul, 4 círculos en azul, 5 círculos en azul. Si observamos el que está en verde, tenemos un círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4 círculos, 5 círculos. Es decir, los que están en azul vamos de arriba hacia abajo y los que están en verde vamos de abajo hacia arriba. Este tipo de configuración ya habíamos estudiado nosotros algunas parecidas, en este caso eran cuadrados, cuando hablábamos de los números poligonales. Ahora simplemente tenemos un rectángulo, pero lo interesante es que este rectángulo se divide perfectamente en 2 triángulos. Y cada triángulo, como podemos observar, tiene como suma los números naturales. Es decir, tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, y así podríamos continuar extendiendo este rectángulo que mide n por n más 1. Entonces, si alguien nos preguntara cuántos círculos hay en todo el rectángulo, pues la respuesta rápida sería, claro, es largo por ancho, es n por n más 1, que esta aparece del lado derecho en la ecuación, n por n más 1. Pero también lo podemos ver como 2 veces 1 más 2 más 3 más 4 más n, la suma de los números naturales. De hecho, de ahí podría el alumno deducir que 1 más 2 más 3 más 4 más n es igual a n por n más 1 sobre 2. Que es aquella famosa ecuación que escribió Carl Friedrich Gauss para hablar de la suma de los primeros n números naturales. Ahí está. ¿Alguna duda hasta este punto? No, ninguna. Bueno, muy bien. Ahora observemos que podemos utilizar este mismo recurso de presentar de manera alternativa los resultados, pero ahora con estos otros cuadrados. Por ejemplo, en el primero, del lado izquierdo superior, tenemos al 1 al cubo, 2 al cubo, y finalmente tenemos a 1 más 2 al cuadrado. Es que interesante esta parte. 1 al cubo más 2 al cubo es igual a 1 más 2 al cuadrado. Y luego escribimos, entonces 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Lo podemos escribir como 1 más 2 más 3 al cuadrado. Pregunta,
¿Cuál sería la manera general de ver este resultado matemático? De hecho, podemos guiarnos porque en la parte de abajo tenemos el siguiente paso, ¿verdad? Tenemos 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, que es finalmente 1 más 2 más 3 más 4 al cuadrado. ¿Cuál será la generalización, profesor? Si observamos lo que tenemos, es esencialmente la suma de los números cubos consecutivos. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, más 6 al cubo, etc. ¿Qué es lo que nos dice? Que esto es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, pero elevado al cuadrado. Ahí está. Es decir, la suma de los números cubos consecutivos o de los números consecutivos, la suma, sí, de los números cúbicos al consecutivo es igual a la suma de los números naturales elevados al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, no, va bien. Va bien, ok. Bueno, entonces, algo muy semejante nosotros podemos pensar cuando trabajamos con series numéricas. Podemos, por ejemplo, pensar en, de inicio, darle sentido al concepto de serie numérica como la suma de una infinidad de números reales. ¿Sí? Esa suma que ya conocemos desde la educación preparatoria, la educación superior, A1 más A2 más A3 más A4 más AN, y seguimos sumando, que es igual a la suma desde 1 hasta infinito de AN. Perdón. Perdón. A ver, ahí va. Ahora, podríamos decir que esta definición nos ayuda a explorar la manera en la cual nosotros podemos identificar que un conjunto de valores finalmente converge o va a algún número. Sin embargo, no podemos sumar todos los elementos de una serie o sucesión, ¿sí? Podríamos decir que, por ejemplo, la sucesión 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues bueno, tiene un valor infinito. En este caso vamos a decir que la serie es divergente, es decir, es cuando no podemos saber hacia dónde, cuál es el valor que tiene finalmente esta serie. Por otro lado, hay otras series donde sí podemos saber cuál es su valor, ¿sí? Como las que estamos escribiendo en este momento. 0 más 0 más 0 más 0 al infinito es igual a 0. 1 más 0 más 0 más 0 más 0 es igual a 1. Y en ese caso vamos a decir que las series son convergentes. Entonces ahí tenemos los dos términos, divergente y convergente. Por ejemplo,
esta suma infinita, 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, ¿sí? La podremos agrupar de esa forma, 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, que es finalmente 0 más 0 más 0 más 0 más 0, igual a 0. Pero resulta que también podemos tomarla así. 1 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, que es igual a 1, menos 0 menos 0 menos 0, y que es igual a 1. Pues en este caso, decimos finalmente que la serie es divergente. ¿Por qué? Porque vamos a tener la idea de que una serie es convergente cuando el valor de su suma es único. ¿Sí? Cuando el valor de su suma es único. Y entonces, podemos pensar, nos hemos enfrentado a esto antes, nuestros alumnos se enfrentan, ¿en qué etapa de su vida se enfrentan a estas sucesiones, a estas series? Pues hemos hablado que un poco en la educación superior es cuando las analizamos a profundidad, o la educación media superior, pero en realidad, desde la educación primaria, cuando empezamos a dividir, ya estamos hablando de números como los que escribimos ahora, 3 entre 1, que es 0.333, y que ya ahí estamos hablando, finalmente, desde una sucesión. De hecho, si nosotros dividimos 1 entre 3, pues eso lo podemos escribir bien en su notación decimal, 0.333, o también lo podemos escribir como 3 entre 10 más 3 entre 10 al cuadrado, más 3 entre 10 al cubo, etc. Podemos expresarlo finalmente como una serie. Entonces, podríamos decir que en cierta medida, desde que somos pequeños hablamos, desde que hablamos desde aritmética básica, está ahí la noción de serie, de sucesión. Bueno, entonces de manera más formal, vamos a suponer que AN desde 1 hasta infinito es una sucesión de números reales, entonces A1 más A2 más A3 más AN más se llama serie numérica. Y a partir de ella podemos formar la sucesión de sumas parciales. S1 como A1, S2 como A1 más A2, S3 como A1 más A2 más A3, Sn como A1 más A2 más A3 más hasta n. Y vamos a decir que la serie es convergente si el límite de Sn, cuando n tiende a infinito, existe. De hecho, en este caso particular, diremos que el límite cuando n tiende a infinito de Sn es S. Ahora, cuando esto no pasa así, cuando el límite no existe, entonces vamos a decir que la serie es divergente. Esta notación suma, por ejemplo, nos ayuda a veces o es habitual para hablar de la suma, para hablar de estas series. Sn escrita como A1 más A2 más A3 hasta N, lo escribimos como la suma desde K1 hasta N de acá. Cuando es una suma finita, cuando es una suma infinita, simplemente expresamos la suma desde 1 hasta infinito de acá. Bueno, entonces, un resultado que se cumple es que la suma desde K igual a 1 hasta infinito de acá es igual al límite. Cuando n tiene infinito, de la suma desde K, 1 igual, K igual a 1 hasta n de acá. Es decir, el valor de la serie es finalmente la aproximación al que se aproximan las sumas parciales finitas. Por ejemplo, la serie desde cuando n va hasta infinito de menos 1 a la n, que es 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1, es divergente. Entonces, podemos establecer un resultado muy interesante. Para que una serie converja, es necesario que su enésimo término sea cada vez más pequeño y cercano a cero. Es decir,
Si la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a n converge, entonces el límite cuando n va a infinito de a n es 0. Ahora, esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque podemos enfrentarnos a los casos como, por ejemplo, 1 más un medio, más un medio, más un tercio, más un tercio, más un tercio, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Donde, por ejemplo, en este caso, el enésimo término tiende a 0, se va haciendo cada vez más pequeña, pero la serie es divergente. Vamos entonces a comenzar con un primer ejercicio. Ahora sí viene el ejercicio. Y este ejercicio es un ejercicio interesante, porque lo que ahí tenemos es un resultado ya conocido en las series. 1, un medio, más un medio al cuadrado, más un medio al cubo, más un medio a la cuarta, más un medio a la quinta, ahí falta, perdón, más un medio a la sexta, converge a 1. El reto entonces es ahora escribir esta serie, no de esta forma, que esta es la forma convencional, sino mediante una representación geométrica. Una representación geométrica que al alumno, al ver la representación, pueda comprender, pueda entender de mejor forma esta serie. Es decir, lo que estamos haciendo un poco es seguir esta propuesta de Raymond Duval. Esta es una manera de representar la serie. Busquemos entonces otra manera de representar la serie, pero en este caso desde un punto de vista geométrico. Vamos a tratar de desbordar un poco la imaginación y pensar cómo hacerlo. Pensar cómo hacerlo. Entonces, si usted está de acuerdo, profesor José Luis, ¿le parece bien si damos unos 3 minutos para que usted pueda repensarlo desde casa? Sí, sí, está bien. Ok, adelante, por favor.
Muy bien. ¿Alguna propuesta, profesor? ¿Cómo pensó elaborar esta representación? Sí, primero parto de la idea de que pues el uno es el entero. Y Ajá, entonces este entero es como, digo, es en un círculo, por ejemplo. Entonces en la primera número pues lo parto en dos y luego lo voy haciendo las particiones correspondientes, luego después en cuatro, luego en ocho y así, hasta configurar de que pues todo el valor del círculo, la suma de todos los números que están dentro de las particiones sumarían este uno. exactamente. ¿Pudo hacer alguna Es como, representación geométrica en dibujo, tal vez? bueno, no lo hice en dibujo, nomás lo pensé así, Lo pensó así. porque Muy bien, muy pensaba bien. también, pensaba en un rectángulo o un cuadrado, pero es lo mismo, hay que hacer las particiones. El concepto es de que son fracciones y entonces las fracciones pues parten de un entero, no todos. Perfecto, perfecto. De hecho, mire, Ah, aquí muy bien. tenemos una Ah, sí. representación. Ahí tenemos esta representación. Y lo que tratamos de observar es que esta manera de presentar este dibujo en realidad está, es una representación visual de cómo se ve la serie. Ahí tenemos un Ah, medio, bien. Ujú. uno Así es. sobre 2 a la 2, quitamos la mitad, uno sobre 2 a la 3, quitamos la mitad, uno sobre 2 a la 4, quitamos Ah, la bien, mitad, bien, uno sí. sobre 2 a la 5, ajá, Así es. uno sobre 2 a la 6, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que finalmente, como vamos partiendo en mitades, 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 lo que tenemos es que la suma de todas estas finalmente se aproxima o es uno. Así es. Entonces, esta es una manera de representar. Este rectángulo es otra manera de representar el mismo concepto. Esa es la función del rectángulo. ¿Sí? ¿Qué le pareció, maestro? Sí, muy bien, excelente. Bueno, yo he pensado en todas las particiones, pero también el círculo lo puedo hacer así. O sea, cualquier figura la puedo hacer, el rectángulo también, igual. La puedo Claro, representar de la misma manera. exactamente. Ahora, en términos generales, lo que estamos diciendo es que la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n es igual a 1. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya que hicimos este primero, lo dejo para usted, para que usted pueda repensarlo unos 2 o 3 minutos. ¿Cómo representaríamos geométricamente esta otra serie? ¿Sí? Adelante, por favor.
Muy bien, ¿cómo se ha imaginado esta representación, maestro? Híjole, aquí sí ya no pude, ya no pude representarlo bien. Me lo estaba imaginando, pero hice un cuadrado, pero ya no, no le A veo ver, la este es representación un bien. poquito más compleja, ¿verdad? Más compleja, sí, sí, Más compleja, sí. Ok, ¿qué le parece si lo revisamos acá? Entonces, sí. de hecho, uno se va encontrando con estos ejercicios que encontrar una buena representación que sea pedagógica no es una tarea tan simple. Eh, Se requiere, digamos, nos ayuda a nosotros como profesores a explorar cierta parte de creatividad para poder explorar una buena representación. Por ejemplo, podemos pensar en este triángulo y observemos, ahí tenemos un cuarto. Si le estamos dividiendo este triángulo en 4 triángulos iguales, 1/4 al cuadrado, tomamos el triángulo de arriba y lo dividimos en 4 triángulos iguales. Después tomamos el triángulo de arriba y lo dividimos, perdón, en 4 triángulos iguales. Y si observamos, tomamos otra vez el triángulo de arriba y lo dividimos en 4 triángulos iguales. Entonces, si nosotros observamos esta franja de color, pues esta franja de color va a ser exactamente igual a 1/3 de toda el área de ese triángulo. Qué interesante, ¿verdad? A ver, ¿cuál área dice que representa 1/3? El área coloreada, el área donde están Todo 1 esto. sobre 4 a la n. Ah, Si sumamos, si ajá, sumamos sí. esos Y sumamos triángulos, todo. si sumamos todos, el área que representa va a ser exactamente 1/3 del área de todo el triángulo. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de representar la serie de 1 hasta infinito de 1/4 a la n igual a 1/3. Así es como podemos representarla. ¿Sí? Pero desde una perspectiva geométrica. ¿Sí? Ahora, ¿y esto qué tan importante es para los alumnos? Pues parece ser que esto ayuda, sobre todo a aquellos alumnos que tienen dificultades para poder entender, para poder comprender la noción de estas series. Porque al observarla de manera visual, nos ayuda a comprender la relación que se establece en la serie. Y claro, visualmente se ve muy simple, pero para hacer la construcción, para desarrollar la creatividad de cómo hacemos para que la construcción sea pedagógica, es una tarea un poco más exigente. Hay una corriente en las matemáticas, una corriente del pensamiento matemático que hoy en día le llaman a esto una demostración visual. ¿Sí? Para algunos no es una demostración completa, sino es más bien una representación del resultado matemático de manera visual. ¿Sí? Sí, así es. Muy bien. No, y eso es muy importante porque a veces la comprensión de las fracciones incluso no es tan clara para muchos de los alumnos. La gran mayoría no los entienden. Porque cuando hablamos de números enteros posiblemente sea más sencillo, pero cuando hablamos de fracciones sí se toca más difícil.
Así es, así es. Así es, maestro. Por ejemplo, el Entonces, profesor, acuérdate, el profesor Román preguntaba que no comprendía cómo es posible que una multiplicación de fracciones se vaya haciendo más pequeña, pero no observa que al mismo tiempo van creciendo las particiones. ¿Se acuerda que preguntó claro, él? sí, así es. De hecho, esa es la razón. De hecho, esa es la razón, porque ciertamente, por ejemplo, aquí, lo que nosotros tenemos es una suma de términos cada vez más pequeños. Así es. Entonces, alguien diría, bueno, es que de inicio está tomando solo una cuarta parte. ¿Cómo es que si tomamos una cuarta parte, al final la suma de todos es una tercera parte? Pues es que tenemos una gran cantidad de fracciones pequeñas que se van sumando. Sí, sí, De inicio es una cuarta parte, pero después tenemos más sí, la cuarta una parte de la 16 cuarta parte. parte. Exactamente, una Sí, cuarta parte de la cuarta parte, una cuarta parte de la cuarta parte, y así vamos sucesivamente. así es. Bien, vamos a pasar a un tercer ejercicio, este un poco más complejo tal vez. Ahí tenemos ahora la famosa suma de potencias. 1 más r cuadrada más r cúbica más r cuarta, perdón, igual a 1 entre 1 menos r. Bueno, vamos a ver si podemos representar esta expresión. Si usted puede idear alguna manera de representar esta expresión allá en casa, que nos permita concluir que la suma desde 1 más r cuadrada más r cúbica hasta más rn sea igual a 1 entre 1 menos r. Por favor, si gusta podemos tomar tal vez algunos, no sé, unos 3 o 4 minutos para pensarlo y ahora la revisamos con mucho gusto. Bueno, lo intentaré porque está más difícil este. Sí, ese es mucho más difícil. Ahora, podemos revisarla si gusta directamente acá. Ajá. Sí, mejor, profe, porque sí, la verdad, Ok. Pensemos en esta construcción. Miren qué construcción tan bonita. Tenemos un triángulo que vamos partiendo en segmentos. El primer segmento de este triángulo mide 1 por 1. Pero observemos qué ocurre. Vamos a suponer que ese segmento interior mide R. El que sigue va a medir R por R, R cuadrada por R cuadrada, R cúbica por R cúbica, y así, R cuarta por R cuarta, y así sucesivamente. Observemos que la diferencia entre estos, si observamos ahí, trazamos una línea que se ve en un color más ligero, para poder formar un rectángulo que está complementado con un triángulo rectángulo. Entonces, el rectángulo mide 1 por 1, R por R, R cuadrada por R cuadrada, R cúbica por R cúbica, R cuarta por R cuarta. Pero la diferencia es que los triángulos que nos quedan miden 1 menos R por R, por 1. ¿Verdad? Sí, R menos R cuadrada por R cuadrada. R cuadrada menos R cúbica por R cúbica. R cuarta menos R cúbica por R cúbica. Y así sucesivamente. Entonces, esa diferencia particularmente la podemos escribir como 1 menos R, luego es R por 1 menos R, luego es R cuadrada por 1 menos R, luego es R cúbica por 1 menos R, R cuarta por 1 menos R. De tal manera que tenemos un factor que aparece ahí, que es M, podemos escribirlo como M, como 1 menos R entre 1. O dicho de otra forma, R por 1 menos R entre R. R cuadrada por 1 menos R entre R cuadrada. R a la N por 1 menos R entre R a la N final. Y entonces, ahí está.
Si nosotros sumamos todas estas potencias, 1 más R más R cuadrada más R cúbica más R cuarta, podemos observar cómo la suma de todas ellas finalmente va a ser 1 sobre 1 menos R. Es decir, que la suma desde 0 hasta infinito de R a la N es 1 sobre 1 menos R. Entonces, la demostración geométrica o la visualización, para ser más específicos, la visualización geométrica es justamente la que aparece en este momento. Esa es una manera de representar conceptualmente esta serie. No es una tarea nada simple imaginarnos cómo hacer la construcción geométrica, sin embargo, nos es bastante útil para hacer nuestro análisis. Naturalmente, asumiendo que R es menor que 1 y que es mayor que 0. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo que espero que usted haya podido disfrutar de cómo podemos utilizar la teoría de Duval para representar objetos matemáticos. En este caso, los ejemplos que tomamos fueron series, pero esta teoría de Duval lo que nos invita es justamente a poder llevar a cabo la representación de estos conceptos de una manera un poco más visual, de una manera un poco más accesible para todos. Entonces, me gustaría, si usted está de acuerdo, que concluyéramos en este punto, en este último ejemplo, no sin antes agradecer que nos haya acompañado, y si a usted le parece bien, en la siguiente sesión, próximo sábado, hay una lectura que aparece en el tema 5 que se llama Fracciones, y que nos habla de cómo interpreta, por una parte, el concepto de fracción Hans Freudenthal, pero por otra parte, cómo podemos representar el concepto de fracción desde Raymond Duval. Y bueno, quería pedirle a usted, si está de acuerdo, que usted nos pudiera presentar en una presentación breve en PowerPoint, tal vez, los resultados o las ideas principales de este artículo, si usted está de acuerdo, maestro. El artículo lo va a subir Está en plataforma. Está en la página. Okay. Está en plataforma en el tema 5. Se llama Fracciones. Fracciones. Hacer una presentación de esa lectura. Exactamente. Ajá. Ahí están los nombres de los autores, ¿verdad? Raymond Duval, dice. Y Hans Freudenthal. De hecho, puede revisar el artículo completo y ahí en el artículo aparece, digamos, de ahí sustraer los contenidos, hacer la síntesis para hacer su presentación. Bueno, sí, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Ha sido, como siempre, un gran placer saludarlo. Deseo que tenga un excelente día. Y bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda de la sesión del día de hoy. No, doctor. Muchas gracias también y pues nos veríamos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, así es. Un placer saludarle como siempre. Que tenga un excelente día. Sí, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bonito día. Muchas gracias.